Hoy vamos a hablar del enfermo terminal, clase de familia y bioética de la Universidad de la Gran Colombia. La muerte forma parte de la vida de cada uno y constituye un momento personal y único. Vivir y morir forman parte de lo mismo. Morir es uno de los parámetros del vivir. Se considera la muerte como una situación límite íntimamente relacionada con la persona, su parte biográfica y las actitudes ante la vida. Estas actitudes marcarán sus vivencias y orientarán el comportamiento que se manifiesta en la denominada fase terminal. La atención al enfermo en esta fase terminal constituye una de las funciones más importantes e ineludibles del personal sanitario, que inicia un nuevo tipo de asistencia cuya meta ya no es liberar al paciente de su enfermedad, sino ayudarle a morir en paz y a vivir dignamente hasta que llegue la muerte. Las características de esta asistencia, así como los dilemas éticos que se plantean en esta situación terminal, se muestran desarrollados a lo largo de esta charla, que pretende dar una luz hacia la forma o las etapas personales y únicas propias de cada existencia. Una, la fase terminal de la vida, y la otra, el afrontamiento de la propia muerte. A lo largo de la historia, las actitudes ante la muerte han ido cambiando en nuestra cultura occidental a través de los siglos. Se centra más que todo en la Edad Media y en el siglo XIX, dos épocas que dieron grandes transformaciones muy importantes acerca de la actitud ante la misma, ante la muerte, que fueron las que posteriormente configuraron nuestra manera de actuar y enfrentarnos al hecho de morir. La primera etapa podemos verla en la Edad Media, que es la muerte colectiva, data del siglo V al siglo III. Es percibida como algo cercano y familiar. Es admitida por una ley natural, considerada como una ley natural, y se toma o se acepta con gran humildad, porque lo que se muere o la persona tiene plena convicción de que va a morir. El lugar o el entorno es el hogar, y la forma en la que se produce es que está rodeado de familia, vecinos, amigos, y es un acontecimiento público, es un acto social como tal. Y hay unos rituales y formas concretas de acompañar a los muertos, estas exequias. La muerte en el siglo XIX es la muerte ajena. Y acá hay una gran diferencia con el periodo que expusimos inicialmente, puesto que en esta etapa se oculta al enfermo la gravedad de su estado, porque de alguna forma lo que se quiere es protegerlo. También se maneja en un entorno muy cercano que es el hogar, y están los acompañantes que están turbados por la emoción, lloran, tienen emociones muy fuertes y demuestran mucho dolor. La tercera etapa es la de la muerte en nuestra cultura y sociedad actual. Entonces, somos conscientes que en la actualidad la muerte queda excluida de la vida diaria. No hay un lugar para la misma y lo ocultamos como si se tratara de algo sucio y vergonzoso. O sea, no tenemos un espacio para tener ese entendimiento o esa realidad con la muerte. Los lugares, los hospitales, es donde estas personas que tienen este tipo, de pronto esa enfermedad, es el sitio donde se refugian. La forma se maneja como un acto privado, reservado solo a los familiares de primer grado. Y hay un cambio radical en las costumbres, ritos funerarios y duelo. Y aparece de alguna forma estas empresas especializadas en todo este proceso que se maneja con el tema de la muerte. La definición del enfermo terminal, según varios autores, podemos conocer a la doctora Cicely Saunders, que constituye aquel que se enfrenta a una muerte que es inexorable en breve plazo. Tenemos también a Kalman en 1980, que establece que la fase terminal en los pacientes cancerosos se da cuando se les ha diagnosticado con exactitud la muerte y no parece demasiado lejana y no hay ningún esfuerzo médico para poder ser curado.
Tenemos el caso de Hill y Coles en 1988 que nos dice que la fase terminal, mejor enunciada como un síndrome terminal de enfermedad, se define como el estado clínico que provoca expectativa de muerte en un breve plazo, presentándose comúnmente como el proceso evolutivo final de las enfermedades crónicas progresivas cuando se han agotado los remedios disponibles. Las enfermedades más frecuentes que conducen al síndrome terminal son las siguientes: el cáncer, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, cirrosis hepática, enfermedad pulmonar obstructiva crónica llamada EPOC, arteriosclerosis. Según estos mismos autores, los criterios diagnósticos del síndrome terminal de enfermedad incluyen varios factores. Por ejemplo, enfermedad causal de evolución progresiva, un pronóstico de supervivencia inferior a un mes, un estado general grave, una insuficiencia de un órgano único o múltiple, una ineficacia comprobada de los tratamientos, una ausencia de otros tratamientos activos y una complicación irreversible final. El paciente o enfermo terminal es un término médico que indica que una enfermedad no puede ser curada o tratada de manera adecuada y se espera como resultado la muerte del paciente dentro de un periodo corto de tiempo. Este término es más comúnmente utilizado para enfermedades degenerativas, por ejemplo, como el cáncer, enfermedades pulmonares o cardíacas avanzadas. Esta expresión se popularizó en el siglo XX para indicar una enfermedad que eventualmente terminará con la vida de una persona. El paciente terminal es la persona que se encuentra en la etapa final de algunas enfermedades crónicas, especialmente cancerígenas. Esta fase se inicia en el momento en que es preciso abandonar los tratamientos de finalidad curativa, ya que no le aportan beneficios a su estado de salud, para sustituirlos por otros cuyo objetivo es controlar y paliar los síntomas tanto físicos como psíquicos que origina la enfermedad. A veces se usa solo la palabra terminal, es sinónimo de enfermo o paciente desahuciado, pero no debe confundirse con el enfermo o paciente agónico, que se refiere a la fase de agonía de un paciente, la inmediatamente anterior a la muerte. A menudo un paciente se considera que sufre una enfermedad terminal cuando su esperanza de vida se estima en 6 meses o menos, bajo el supuesto de que la enfermedad sigue su curso normal. La norma de los 6 meses es de alguna forma algo arbitraria y las mejores estimaciones disponibles de la longevidad pueden ser incorrectas. Pero un enfermo diagnosticado correctamente puede ser considerado terminal. Esto no es una garantía de que el paciente va a morir dentro de estos 6 meses. Pero del mismo modo, un paciente con una enfermedad que progresa lentamente, como el SIDA, no se puede considerar una enfermedad terminal, ya que las mejores estimaciones de longevidad son mayores a los 6 meses. Sin embargo, esto no se asegura para que el paciente no muera de una forma temprana. Existen unas etapas donde cada paciente reacciona de manera diferente ante la noticia de que sufre una enfermedad terminal. En general, casi todos los pacientes pasan por 5 etapas hasta aceptar su dramática situación. Según el modelo de Kluber-Ross, cuando se diagnostica una enfermedad terminal o una pérdida catastrófica, entra la primera etapa, la etapa de negación, donde solamente una defensa temporal para el paciente. Este sentimiento es generalmente reemplazado con una sensibilidad aumentada de las situaciones y personas que son dejados atrás después de la muerte. Una segunda es la ira, donde el paciente reconoce que la negación no puede continuar. Debido a la ira, esta persona es difícil de ser cuidada debido a sus sentimientos de ira y envidia, y cualquier persona que simbolice vida o energía es sujeto a ser proyectado como resentimiento o envidia. Una tercera es la negociación, que involucra la esperanza de que el individuo puede de alguna manera posponer o retrasar la muerte. Usualmente la negociación por una vida extendida es realizada
con un poder superior a cambio de una forma de vida reformada. Una cuarta es la depresión. Empieza a entender la certeza de la muerte. Debido a esto, el paciente puede volverse silencioso, rechazar visitas y pasar mucho tiempo llorando y lamentándose. Una quinta es la aceptación. Es la etapa final. Llega con la paz y la comprensión de que la muerte está acercándose. Generalmente la persona en esta etapa quiere que la dejen sola. Además, los sentimientos y el dolor físico pueden desaparecer. Esta etapa también ha sido descrita como el fin de la lucha contra la muerte. Ah, para continuar con lo que decía mi compañera Alexandra y Gloria, yo les voy a hablar sobre la bioética y el término de la vida humana, la bioética y el paciente terminal. La bioética considera dos tópicos fundamentales con respecto a el paciente terminal. Por un lado tenemos la medicina paliativa, que es la medicina que se le entrega al paciente cuando se aproxima a su muerte, con el objetivo de que el paciente se sienta mejor, que no tenga dolor, que no sufra, que no tenga pues una depresión muy severa, etcétera. El paciente terminal se considera, como lo decía mi compañera, el paciente que tiene su pronóstico de vida en menos de un mes. Y la otra rama que considera la bioética es la eutanasia, es decir, terminar la vida. Es una opción que se le ofrece a los pacientes que pues padecen, por ejemplo, cáncer o una enfermedad muy dolorosa y pues ya sabe que no hay recuperación, entonces el paciente pues tiene la opción de elegir la eutanasia. En Colombia hay un debate sobre la eutanasia y pues es un tema que se va un poco más allá de lo que queremos explicar acá. Dentro de los elementos éticos de la medicina paliativa tenemos la protección de la debilidad, pues el enfermo mental pierde próximamente de vigor, facultades, es más débil y la medicina paliativa entiende que la debilidad pues, es algo que hay que tratar. El reconocimiento de la dignidad de la persona. La enfermedad tiende a eclipsar la dignidad, la oculta, incluso destruye completamente a la persona. Y la medicina paliativa reconoce que la humanidad acabada en un enfermo terminal, toda la dignidad del hombre. Como tercer punto tenemos la relación personal, la relación terapéutica establecida desde persona a persona. En general los enfermos terminales pues tienen una persona que se acerca a ellos, que los cuida un poco más de cerca. La relación con la familia, se le pide a la familia que pues estén cerca del enfermo terminal, que no lo dejen solo, que esté alrededor de ellos. Una comunicación veraz, como quinto punto. La idea es que el paciente sepa lo que está pasando, no decirle mentiras, no ignorarlo o no ignorar sus preguntas, no ocultarle lo que va a pasar o lo que le puede pasar. Sexto, tenemos la disponibilidad del cuidado. El objetivo es que la asistencia siempre esté disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, para que en caso que el paciente tenga pues, un episodio de depresión o de tristeza, de dolor, siempre esté alguien con él. Respecto a la vida y respecto a la muerte, como séptimo punto, la idea es no adoptar medidas que acorten la vida, pero sí las medidas que aporten calidad de vida o bienestar. Y tampoco se adoptan medidas que alarguen la vida. Por ejemplo, si el paciente entra en un paro cardiorrespiratorio, pues la idea es no hacerle resucitación. Respecto a los demás en el equipo de cuidado, es la garantía que la atención y evita individualismos que entorpecen el cuidado, es decir, que trabajen todos como un equipo. Como noveno tenemos la profesionalidad, equipos específicos, investigaciones, publicaciones y reuniones científicas para la formación personal. Y decimos la actitud ante el dolor, se reconoce y combate el dolor en todos sus aspectos, físico, psíquico y moral, como decíamos anteriormente. Al paciente trata de dársele, no sé, las medicinas contra el dolor. En pacientes muy enfermos no hay otra medicina más fuerte que los opioides, pues morfina o fentanil. Pues la idea es que el objetivo pues, es que el paciente se encuentre sin dolor y pues también se le apoya con tratamientos psicológicos y eventualmente pues incluso pueden darle drogas psiquiátricas que tal vez aplaquen su tristeza o su depresión. Morir con dignidad.
El morir con dignidad implica que hay maneras más o menos dignas de morir. Si las peticiones a favor de la muerte digna están aumentando, es porque cada vez hay más gente que ve como otros mueren menos dignamente. Es decir, hay gente que, por ejemplo, tiene cáncer y que sufre mucho. Esa no es una muerte digna. O sea, los médicos lo mantienen vivo 3 meses, 2 meses. Si le baja la presión, se la regulan con medicina. Si se le sube, se la regulan. Si se llena de agua, o acumula líquidos, le dan un diurético. Si está muy deshidratado, le aplican suero y pues lo mantienen en un estado estable. Si el tumor sangra, entonces le aplican sangre para que no esté anémico. Eso no es morir con dignidad. Morir con dignidad no es prolongar la vida innecesariamente. Eh, Hay una pregunta que se hace en la bioética y es: ¿los moribundos desean morir antes? Y la verdad es que rara vez los moribundos piden la eutanasia. La eutanasia no la consideran ellos. Los moribundos lo que quieren es vivir más tiempo, eh, tratar de... siempre hay como una esperanza de recuperación, pero pues es importante explicarle a la persona que está a punto de morir que la vida llegó a su fin y que pues hay que aceptar la situación como es. Eh, y en conclusión, podemos decir que, como se puede comprobar a lo largo del presente trabajo, los problemas éticos que despierta la situación terminal en la vida, casi siempre es difícil encontrar una respuesta correcta en todos los casos. Siempre tenemos que recordar que tenemos una persona viviente al frente de nosotros, un ser humano que siente, que tiene expectativas, que definitivamente no quiere morir, y pues el debate ético continúa. Es decir, eh, la medicina paliativa es lo que más se aplica en Colombia, pero deberíamos considerar tal vez la eutanasia como una medida si el paciente así lo requiere. Hay algunos tipos de cáncer que son muy, muy dolorosos. Hay otras enfermedades como la esclerosis múltiple, que es muy, muy dolorosa y el paciente realmente no tiene calidad de vida, y hay pacientes que definitivamente sí desean morir. Muchas gracias y espero que este video haya sido de su agrado. Gracias a mis compañeras y pues eso es todo.